Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Valerí. Y gracias, Pera, que ya se fue. ya me dejó cansado, ¿no? Para mí es un placer presentar este libro de Joseph. Entre otras cosas, más allá del libro, por la relación de Joseph con nosotros, con la revista Etiqueta Negra, que es a la cual pertenecemos. Dos de estas crónicas aparecieron primero en Etiqueta Negra, ¿no? Las dos primeras, o sea que llevan muchos años de elaboración, la tercera en 5W, pero que también fue de alguna forma cocinada en Etiqueta Negra, producida, ¿no? Para Etiqueta Negra, para la hermana menor, no por ello menos importante, Etiqueta Verde, ¿no? Entonces para mí compartir este momento es muy importante porque es como el final de todo un proceso de muchos años. Yo a Joseph lo conocía por email en principio, era una voz muy discreta que a veces nos escribíamos por email y luego nos conocimos aquí en Barcelona. Y siguiendo un poco la línea de lo que venía diciendo el Pera recién, se refería al premio, ¿no? Porque entre 1000 y pico de aspirantes gana, por ejemplo, un texto como este, ¿no? ¿Qué diferencia hay con otros? Quizás con temáticas similares a nivel social. Y a veces una respuesta difícil de responder y otras no tanto. Y yo creo que en este caso tiene que ver con que Joseph parte de pequeñas historias que ustedes ya a esta altura sabrán de qué se tratan. Una que es la de Edwin Chota, ¿no? Un activista que lucha contra las grandes madereras y lo termina matando por esta lucha. La de Máxima Acuña, una señora que vive en los Andes y también tiene que defender su tierra entre las empresas mineras que buscan oro. Y la de Osman Cuniachi, el pequeño de 11 años, que ahora creo que debe tener 12 o 13 años, que termina empetrolado en un río del Amazonas porque se rompen habitualmente las cañerías que llevan el petróleo. Decía Joseph que alcanzarían a llenar en los últimos 20 años 2 piscinas olímpicas, ¿no? Así funciona la memoria. Joseph usa mucho estas referencias, ¿no? Creo que 400 veces se han fracturado estos caños que llevan el oro negro, el petróleo, y este niño, como tantos otros, terminan petrolados. Y estas historias casi terminan siendo un caballo de Troya para empezar a pensar como lector en estas víctimas, grandes luchadores por una causa, y terminar pensando en nosotros mismos, ¿no? En lo qué tiene que ver con nosotros la madera, qué tiene que ver con nosotros el petróleo, qué tiene que ver con nosotros el oro. Y de alguna forma, muy discretamente, Joseph nos termina de alguna forma señalando nuestras propias vanidades, incluso yo diría que como sociedad nuestro propio egoísmo, nuestra propia necesidad de poder, casi sin darnos cuenta terminamos pensando en nosotros mismos. Yo les quería leer pequeños fragmentos de qué manera Joseph comienza de alguna forma a hacernos pensar en principio en el territorio, para terminar hablando luego de la cosmogonía de toda esta gente que vive en estas regiones, ¿no? De alguna forma es casi un corte vertical, diría yo, porque termina sumergiéndose literalmente en el suelo del Amazonas, de la selva, y en el interior de los Andes, ¿no? Dice en la primera crónica, la de Edwin Chota, dice: los pueblos indígenas y las comunidades rurales ocupan más de la mitad de las tierras del planeta, pero solo poseen legalmente el 10% de las tierras a nivel mundial. En el Perú hay mafiosos que sacan ventaja de esto. Ofrecen a los indígenas hacerse cargo de los gastos que supone titular sus territorios
unos $10.000 sin incluir coimas a funcionarios, aclara, a cambio de talar árboles. Luego dice, el Perú, dice el lugar común, es un país andino, la tierra de los incas, le llaman dentro y fuera de sus fronteras, aunque en términos de extensión geográfica es sobre todo un país amazónico. Después de Brasil, Perú posee la mayor área de bosques en América Latina. Casi el 70% de la superficie está cubierto de selva. Dice más abajo, si un distraído se guiara, de selva, pero si alguien mira el mapa de concesiones a compañías extractivas, notaría que desde hace casi medio siglo toda la Amazonia peruana está dividida en decenas de rectángulos llamados lotes, que son cedidos a empresas madereras, petroleras y mineras para ser explorados y eventualmente explotados. Si un distraído se guiara solo por ese mapa, podría pensar que allí, en la selva, solo hay árboles, ríos y animales, es decir, un espacio sin gente, sin pueblos, sin culturas. El cartógrafo Brian Harley explicaba que estos espacios vacíos en los mapas son en realidad silencios, información que el mapa deliberadamente oculta. Un mapa no es un dibujo inocente, concentra un mensaje político. Luego, en la otra crónica, en la de Máximo Acuña, en la misma crónica de Edwin Chota, página 35, habla de lo que representa este negocio de la madera y lo que es, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Dice, lavar madera es un negocio rentable, con excepción del transporte, los costos son bajos y no hace falta preocuparse por salarios decentes o prácticas amigables con la naturaleza. Tumbar un árbol grande de la selva peruana produce unos 3 metros cúbicos de madera de calidad de exportación. Los mafiosos felices se frotan las manos. 1 metro cúbico de caoba, $1.700. Uno de cedro, 1.000. Y cuando esa madera llega al mercado de Estados Unidos, esos precios se triplican. El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal. Se trata de un negocio que las Naciones Unidas, se trata de un negocio, según el programa de las Naciones Unidas, que mueve hasta $152.000 millones al año, el doble de lo que Apple, Google y Facebook ganaron juntas en 2017. La tala ilegal no tiene en apariencia la impronta criminal del narcotráfico. Mientras la cocaína produce adicción, la madera de la Amazonia sirve para fabricar casas, mesas, sillas y otros tipos de mobiliario. Pocos se enteran de que en la selva de Alto Tamaya, como en otras zonas de la jungla peruana, hay nativos cortando madera en condiciones cercanas a la esclavitud. Ahora sí, en la otra crónica, en la de Máxima Acuña, esta mujer que en realidad tiene que defender su territorio de las compañías que buscan oro cuando ella no tiene nada de metal en su cuerpo. Es una mujer pequeña que es capaz de levantar su propio peso 2 veces a más de 3.000 metros de altura, ¿no? Una fortaleza física y también una integridad moral que ellos se la describen desde el principio. Pero nos empieza a hacer pensar en el oro, en lo que buscan, qué vale, digamos, su lugar donde ella vive, donde desarrolló su vida y donde crió a sus hijos, ¿no? Y dice Joseph, basta revisar cualquier libro de historia universal para confirmar que el deseo de poseerlo, al oro, precipitó invasiones y guerras, fortificó imperios y religiones, arrasó montañas y bosques, determinó el destino de reyes
y emperadores, inspiró bellísimas obras de arte y provocó crímenes atroces. El Dios de Israel castigó a los hebreos por idolatrar a un becerro de oro y luego mandó que fuera de este metal el tabernáculo donde debía adorarlo. Los faraones creyeron que el oro confirmaba su magnificencia en el más allá y ordenaron ser enterrados envueltos en carne de los dioses. Hace una lista detalladísima de lo que el oro representó en nuestra cultura y después dice: el oro no es vital para ningún ser vivo, sirve sobre todo para alimentar nuestra vanidad e ilusiones de seguridad. Más del 50% del oro que se extrae en el mundo termina en forma de joyas que adornan millones de cuellos, orejas, manos y dentaduras. Un 40% sirve como respaldo financiero, en forma de barras y monedas protegidas en bancos centrales, y un 9% se usa en la industria de telecomunicaciones, en ciencias de la salud, así como en tratamientos contra la arteriosclerosis y el cáncer. Para obtener una onza de oro, suficiente para fabricar un anillo de matrimonio, hace falta extraer 50 toneladas de tierra, tanto como para llenar 40 camiones de mudanza. El paisaje, luego de la operación, revela un contraste superlativo. Mientras que las compañías mineras dejan llagas en la tierra tan descomunales que pueden verse desde el espacio, las partículas extraídas son tan diminutas que hasta 200 de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Entonces, de alguna forma, a través de estas pequeñas historias concentradas en una sola persona y su familia, terminamos abriendo un prisma que nos sirve para poner sobre contraste lo que llevamos puesto, ¿no? Nos terminamos, de repente el Amazonas se traslada a nuestro cuerpo, a nuestra materialidad, ¿no? Y a nuestra conciencia sobre lo que significa para nosotros la selva y los Andes, ¿no? Sobre el niño Aguajún Osman, y ya termino. En la introducción marca una paradoja que en realidad es estremecedora, de una manera muy amable, como suele ser Joseph siempre, ¿no? Y muy atenta. Dice: el padre prefiere que Osman sea ingeniero químico para que sepa todo sobre el petróleo y así le vaya mejor que a él, porque desde que una enorme tubería rota derramó unos 500.000 litros de este combustible aquí, en este pedazo de bosque húmedo y montañoso del Amazonas, la segunda región más empobrecida del país, algunos adultos dicen que un mes limpiando el petróleo del río paga 7 veces más que un mes cultivando la tierra, aunque teman estar envenenados. O sea, el mismo líquido que los está matando les está dando de comer, de alguna forma. Y todo el tiempo Joseph, de manera muy amable, digamos, muy comprensiva con la gente, se mantiene todo el tiempo parado en esta paradoja, en las 3 historias, ¿no? Transita por ese lugar difícil. Y más adelante dice, así como lo hizo con el oro, porque esto lo repite de manera sistemática en las 3 historias, ¿no? Dice: apenas prestamos atención al petróleo, salvo por el olor acre que flota en la estación de servicio cuando llenamos el tanque del auto con diésel. Pero el petróleo no es algo que podamos apartar de nosotros, alejándonos del surtidor mientras nos tapamos la nariz. Gracias al petróleo y las industrias derivadas de él, durante el último siglo hemos construido nuestro sistema de vida basándonos en su poder. Calentar nuestros edificios y hacer funcionar nuestras máquinas y vehículos. Pensemos en una fábrica de televisores o el avión que tomamos para salir de vacaciones. Consume el 84%
del petróleo que se extrae anualmente en el mundo. El 16% restante se transforma en insumos para fabricar millones de cosas. Sin el oro negro y esa alquimia moderna llamada petroquímica, sería imposible mascar un chicle o conducir un auto. No existirían las zapatillas, ni la pasta dental, ni el desodorante, ni los lentes de contacto, ni las carreteras asfaltadas, ni los neumáticos, ni la maleta con ruedita, ni los perfumes, ni el lápiz labial. Y sigue la lista, ¿no? Luego, claro, al ir leyendo uno se empieza a preguntar y se empieza a dar cuenta que la mayoría de estas cosas, de las cuales nosotros vivimos y convivimos, que forman parte de nuestra vida, no forman parte de la vida de ellos. O sea, son quizás un deseo, ¿no? El niño Osman quería juntar petróleo para comprarse un smartphone, ¿no? Digamos, están padeciendo las consecuencias de la búsqueda de un petróleo que a ellos prácticamente no les toca y no les llega en forma de productos, de insumos que puedan prácticamente disfrutar y a los que aspiran. Y por último también lo hace con las otras crónicas. Joseph empieza a hablar de las terribles consecuencias, no las más directas, que es estar intoxicándose, digamos, por el contacto con el petróleo, ¿no? Sino, por ejemplo, cómo se han multiplicado dentro de la selva los casos de SIDA, ¿no? Porque, claro, al tener más dinero, la gente de los poblados comienza a salir, a acercarse más a la ciudad, a acudir a prostíbulos, y luego vuelven a la aldea y transmiten esas enfermedades a sus familias. Joseph de alguna manera se desliza por ese lugar terrible para hablarnos de la cosmogonía de los Awajún, ¿no? ¿Qué creen ellos que es el SIDA, o qué significa, o qué la existencia del petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿No? Y dice, con respecto a los casos de SIDA, dice, los enfermeros les llaman código blanco, ¿no? Es un código que usa la gente de sanidad dentro de las aldeas. Los Awajún les dicen Jata Susam, el que está embrujado. Así como los virus invisibles en su ataque, el mal que dejó el petróleo tampoco puede verse. Es como si algo se hubiera metido en la tierra, en el agua, en el aire. Algunos ancianos Awajún, dice Tuyas, que es una mujer responsable de la sanidad, cree que se trata de un espíritu malo. En sus visiones con ayahuasca los han visto. Son seres negros que se desplazan sobre el agua, como una mancha de aceite. En la cosmovisión amazónica, el espíritu del petróleo siempre ha existido, me explicó el antropólogo italiano Emanuele Faliano, quien pasó 6 años conviviendo con la nación Urarina en la selva del río Corrientes, al norte de Perú, para estudiar el impacto de los derrames en las aldeas. Estos espíritus eran buenos vecinos, cuando nadie los molestaba, pero con las actividades de las petroleras y los derrames, estos despertaron, se enojaron, salieron de sus territorios tradicionales. Ahora viven en las comunidades. O sea, el petróleo convertido o entendido como una especie de divinidad o de ser que al mismo tiempo te da la prosperidad y al mismo tiempo te está matando, ¿no? Quiero decir, ya se descorporiza la materia, el petróleo, para transformarse en algo más, ¿no? Algo con vida y con un gran poder para la prosperidad y también para la fatalidad.
el cuarto personaje de este libro, de estas 3 historias, aparece muy sobre el final, con una discreción asombrosa, que es el propio Joseph, ¿no? Quien estuvo todo el tiempo con nosotros, contándonos y pasando inadvertido prácticamente. Y dice: había estado escribiendo sin proponérmelo sobre el lugar donde venía mi familia. Nací en Lima, pero crecí en un hogar de raíces amazónicas. Mi abuela materna, Mamita Lili, nació en Vistoso, una comunidad de la nación Cucamiria, ¿se dice así? Cucamaria, es difícil de pronunciar. En la selva del norte de Perú, arrasada en los años 40 por las aguas desbordantes de un río, ¿no? Entonces, cuando Joseph está escribiendo esta última historia, él llega a Barcelona y yo lo conozco personalmente después de varios emails. Y al poquito tiempo su abuela muere, él estando aquí, ¿no? Y él estaba escribiendo sobre el mismo territorio. De alguna forma creo que lo que más me impresiona a mí, lo que más nos impresiona de estas crónicas es que pocas veces sucede, es la distancia que él supo tomar sobre los personajes y sobre el territorio, ¿no? Para entenderlo mejor. Y cuando él vino a Barcelona, esto fue el año 2017, él también estaba tomando distancia para entenderlo mejor, una distancia geográfica y también mental, ¿no? De este territorio que forma parte de su vida y de su familia, ¿no? Entonces creo que, de alguna forma, volviendo al tema de los premios, ¿por qué estos textos y no otros, además de las virtudes que ya vimos? Yo creo que es justamente por esto, porque Joseph ha sabido de alguna forma estar muy cerca de la gente de la que estaba hablando, del territorio que estaba pisando, describiéndonos, a veces haciéndonos hasta una especie de detalladísimo informe poético de la biología del lugar, de la geografía, pero al mismo tiempo sabiendo tomar distancia. Y a veces pocas crónicas tienen esto, que las terminan haciendo de alguna forma imperecederas, porque esa distancia es la que finalmente nos hace entender qué tenemos que ver nosotros con el Amazonas y qué tenemos que ver nosotros con los Andes, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer es volver a agradecerte públicamente estos textos que nos diste a Etiqueta Negra y a todas las críticas. Vale, perdón por la demora. ¿Sí? ¿Me oyes? Mira, yo voy a ser muy breve porque yo creo que más que otra cosa queremos ahora escuchar a Joseph hablar, ¿no? y comentar un poco más de su libro. Daré algunas pinceladas y quizás un resumen a modo de entrar en lo que podrían ser algunas preguntas, porque yo creo que este libro lo que hace muchas veces es preguntar, hace muchas preguntas, ¿no? Responde a estas preguntas, pero luego, normal, hace muchas más. Yo estoy encantada de estar aquí, de poder hablar de este libro. No creo que es un libro bueno, simplemente bueno. Creo que es un libro necesario. Y no solo necesario, diría que urgente. Y diría que es uno de los mejores libros que he leído en tiempo, ¿no? Y no estoy hablando de 2019, que solo estamos en febrero, sino que estoy hablando de tiempo, ¿verdad? Que estas crónicas las recomiendo vivamente a todo el mundo, no solo por la información que da, sino por cómo están escritos, porque realmente es una demostración muy buena de cómo se puede aplicar las técnicas de la narrativa a la realidad. Y eso es lo que hace. Yo creo que además
nunca olvida de que está describiendo las vidas y las historias de personas. Y entramos a través de estas personas a lo que es una historia de lo individual y de lo pequeño a lo universal, ¿no? Y de alguna manera creo que nos presta una poética de la resistencia, ¿no? Y en un sentido yo creo que es un libro que debería estar traducido a todos los idiomas posibles para que así de alguna manera conseguir esta red, ¿no? De personas internacionales que entendemos o vivimos o nos inscribimos en lo que es esta poética de la resistencia en momentos muy complejos y complicados para el mundo, para el medio ambiente, para los temas sociales. Una de las preguntas que hace es ¿qué estamos dispuestos a sacrificar como individuos, como sociedad, para conseguir el progreso? Porque los tres reportajes que él nos presenta también tienen mucho que ver con los choques de entender lo que es el progreso, ¿no? Y en este libro hace uso de citas, ¿no? De escritores, de grandes escritores, y a veces en los libros, todos sabemos, a veces los escritores seleccionan epígrafes o citas un poco, a veces piensas que a modo de no saben describir algo ellos mismos, entonces utilizan las palabras de otro, ¿no? Pero en el caso de Joseph, yo creo que realmente has hecho una selección maravillosa, agudísimo, de estos epígrafes, porque pone los epígrafes, pero luego los demuestra a raíz de las historias que él cuenta. Voy a citar uno de Svetlana Alexievich, que de alguna manera funciona como lo que arma todo el libro. Y es, ¿qué ocurre con los grandes acontecimientos? Quedan fijados en la historia con mayúscula. En cambio, los pequeños, que sin embargo son importantes para el hombre pequeño, desaparecen sin dejar huella. Es a lo que yo me dedico desesperadamente, a disminuir la historia hasta que toma una dimensión humana. Y yo creo que de alguna manera en lo que también destacan estos reportajes es evidentemente la investigación que hace, porque nos da cifras que son realmente imposibles de no ver la realidad de las cifras y las estadísticas que nos da. Pero además de eso, y quizás muy importantemente, nos da pinceladas de vidas reales, de personas y de historias reales. Y para captar estas historias que no son fijadas para la historia en mayúsculas o que desaparecen sin dejar huella, empieza una serie de viajes al interior. Pero también dice, interior no solo refiere a un espacio físico o el Perú profundo, sino a un espacio mental, emocional, donde operan necesidades y deseos humanos como el refugio, la ostentación, el poder y la superación de nuestros límites. Entonces, motivado por estos viajes al interior de Perú, él también comenzó a explorar su historia familiar, de su abuela, mamita Lili, y que ella vino de Lima, del norte de Perú. Y escogió a personas que decidieron quedarse y librar una serie de guerras para que su cultura y la vida que conocen no sean aplastadas, que un gobierno los trae como si no fueran ciudadanos. Entonces las guerras son estas. Dice, ellos libran guerras que oficialmente nadie llama guerras. Guerras por la tierra, por la identidad, guerras que enfrentan distintas visiones del progreso, guerras que se han extendido por generaciones en los pueblos de América Latina como una pesada y silenciosa herencia
que ha pasado a nosotros y a la que difícilmente podemos renunciar. Nosotros sabemos que evidentemente el viaje, o sea, es algo que funciona como un espejo, es un viaje exterior y un viaje interior, ¿no? Y en este viaje, pues al interior de Perú, busca estos tres recursos naturales y cómo afectan las vidas de estas personas cuyas vidas que está narrando. Madera, lo sabemos ya, oro y petróleo. Pero, además de recursos naturales, en este libro también funcionan como metáforas, nos dice Joseph. Metáforas que hablan de conflictos humanos causados por la colisión de distintas visiones de desarrollo. Revelan las contradicciones de nuestras sociedades, la trama de indiferencia y cinismo que rige nuestra rutina. Indiferencia y cinismo. ¿Quién no sabe estas palabras, sea donde sea que vives? Pero también los actos extraordinarios de los que somos capaces cuando sentimos que algo que nos define es atacado. Y ahí es donde pues también tenemos el interés de estas historias, son estos pequeños actos heroicos de personas que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Y una de las preguntas que yo hice también en la sección de petróleo, ¿no? Esta paradoja de lo que te envenena es lo que te hace mejor, o que te dé el progreso, es impresionante cuánto en todas partes del mundo las empresas, cuando saben que están haciendo mal, empiezan a contar los empleos, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que están dando, como Arabia Saudí cuando están fabricando armas, ¿no? El petróleo, cuando están envenenando a pueblos enteros. O sea, quiero decir, en realidad, o sea, lo que nos cuenta Joseph también tiene el reflejo y el espejo para la sociedad en su representación más grande. También él cita a Julio Ramón Ribeiro, que dice: la historia psicológica de una decisión humana. Eso es lo que está buscando. ¿Qué hizo? Hacer a estas personas, en sus pequeños actos heroicos, decidir, ¿no? La psicología detrás de sus decisiones y cómo afecta no solo la vida individual, sino la sociedad y, bueno, pues finalmente a nosotros, porque estamos leyendo sus historias, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustó mucho es que en cada uno de los reportajes empieza pues dándonos detalles personales de cada una de estas vidas, como por ejemplo el de Madera, pues no tiene un diente, porque una vez cuando estaba comiendo, ¿no? Fideos exacto de tortuga, pues se le rompe un diente. Y luego también en la segunda, que tiene un diente de platino. Es lo único que tiene de metales, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ahora es el momento de pasar a Joseph para que nos hable un poquito más de su libro, pero abro con una pregunta, que es una pregunta que haces tú. ¿Por qué un electricista decide dejar a su mujer, a sus hijos y a la comodidad de la ciudad para irse a lo profundo de la selva, convertirse en líder indígena y enfrentarse a la muerte con traficantes de madera? Porque este señor que le faltó este diente, la manera que han podido identificar sus restos es porque faltaba un diente en la cabeza. Gracias Leo. Antes de contestar la pregunta y para no olvidarme, quiero decir primero que estoy muy emocionado, estoy un poco nervioso, me hacía mucha ilusión presentar el libro en Barcelona. Siento que estoy jugando en local, porque fue aquí en esta ciudad donde yo de algún modo me refugié para poder tomar distancia, como dijo Leo en un momento, y escribir ese libro, sobre todo pensar el libro, ¿no?
porque muchas de estas historias ya habían sido publicadas. Entonces, sobre todo en el año que yo pasé aquí, donde vine de algún modo a hacer un máster de escritura, que en realidad fue sobre todo un pretexto para irme a mi país un tiempo. Me vine con mi novia, que ella también es escritora, Rosa, que lamentablemente no está aquí ahora. Hice grandes amigos, algunos de ellos por ahí lo ven por ahí atrás, la Begoña, yo de la universidad, pero muchos de los amigos están la gente ahí atrás. Hice nuevos amigos ahora que he venido aquí, Sandra, Marta, que decía bien, Tatiana. Y bueno, yo estoy muy contento. Quiero agradecer a Pera, ¿no? A Altair, quiero agradecer a Cristina, Casa América, que me han apoyado muchísimo para que eso pueda realizarse. Y bueno, yo, esa pregunta que me ha hecho Valerie, en verdad es muy complicada de responder, ¿no? Pera citó, ¿no?, al principio de la presentación algo que yo había escrito y que me parecía a mí central, y que es una idea que hace que todas las historias graviten alrededor, ¿no?, que las sostienen, que tiene que ver con cuál es la razón por la cual suceden esos conflictos, ¿no? Porque este hombre siente que un pueblo que no es suyo, que un pueblo en donde él no ha nacido, siente que cuando alguien con un poder ataca a ese pueblo, está atacándolo a él también, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el concepto de familia, ¿no? Todos aquí tenemos familia de algún tipo, ¿no? Cuando sentimos que atacan a nuestra familia o que atacan a aquello que nosotros llamamos nuestro hogar, sentimos también que están atacándonos a nosotros. Es tan simple como eso, ¿no? Y ese es un sentimiento universal que trasciende la nacionalidad, que trasciende la geografía, que trasciende la cultura y el idioma, ¿no? Entonces, para mí era muy importante ensayar algunas respuestas, no dar una respuesta definitiva, porque, digamos, como yo considero el periodismo no da respuestas definitivas, sino que lo que hace es revelar verdades, revelar realidades que normalmente el poder o quienes ejercen el poder quieren que permanezcan ocultas, ¿no? En mi país, por ejemplo, esta petrolera es estatal. A los que ejercen el gobierno no quieren o no les conviene saber, por ejemplo, que durante los últimos 20 años en mi país han ocurrido 190 derrames de petróleo, de hidrocarburos. 190. Y solamente en el año 2016, que fue el año en que escribí la historia del niño del petróleo, sucedieron 14, ¿no? 14, es casi como decir un derrame de petróleo por mes, ¿no? En los ríos, ¿no? Y eso es muy poderoso, o sea, es una verdad que no puedes ocultar y que sin embargo, por una deformación profesional muchas veces, y porque los periodistas no tenemos tiempo, no tenemos los recursos y nos planteamos muchas excusas para no intentar comprender esas realidades, ¿no? Lo que yo buscaba con este libro, con lo que yo busco con el libro, es precisamente romper esa barrera de indiferencia, ¿no? Que sintamos que esas historias, aun cuando sucedan a kilómetros de aquí, y claro, y miles de kilómetros de aquí, literalmente de Barcelona, por ejemplo, tienen que ver con nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del niño, ¿no? Si existe pues una industria del petróleo, es porque existen consumidores, ¿no? Porque estamos inmersos, pertenecemos a un sistema en el cual, sobre todo, más que ciudadanos, nos tratan como consumidores. Y estas personas que están retratadas en el libro, aún cuando luchan por su tierra, por su identidad, también están insertas en este sistema. Estamos unidos a ellos. Tenemos que ver estos temas, tratan también acerca de nuestras propias vidas y nuestras decisiones
cuando vamos al centro comercial, cuando vamos digamos, comprar algún artefacto, tiene que ver con nosotros, ¿no? Y yo, para no hacerla larga, voy a permitirme leer un fragmento. De hecho, ayer tuve la oportunidad, una invitación, ¿no?, de Sandra, que está aquí, para leer un fragmento del libro. Fue un momento muy emocionante. Normalmente yo no acostumbro mucho como a hablar en público, ¿no? Así que estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo, por eso escribo, ¿no? Y yo quería leerles un pasaje para que ustedes puedan más o menos comprender de qué estoy hablando, ¿no? Cuando estoy diciendo que esas historias, estas vidas, están unidas a las nuestras, ¿ya? Entonces, voy a leer un fragmento, no tan largo como el de ayer, ¿no? Entonces, imagínense que ahorita en este momento estamos en la Amazonía peruana, estamos en la selva norte de mi país. Yo no sé cuántos de aquí conocen Latinoamérica, pero voy a intentar que a través de la lectura puedan imaginar estar en ese lugar, ¿ya? Es casi mediodía, ¿no? Y de pronto a la comunidad, que es una aldea con cabañas de madera, llegan unos ingenieros de Petroperú. Están alarmados porque todo el ambiente huele a gasolina, ¿no? Ha habido un derrame de petróleo, hay 500.000 litros de petróleo se han derramado en el río, y los ingenieros alarmados quieren hacer algo al respecto y no saben qué hacer, y comienzan a convocar a la aldea de Nazaret, a los niños, a los adultos, para que les ayuden a recoger el petróleo del río, ¿no? Y les ofrecen a cambio un dinero que es 7 veces más de lo que ganan cosechando plátano en la chacra, ¿no? Uno de esos niños que está ahí dando vueltas se llama Osman Puñachín, ¿no? Y Osman Puñachín en este momento tiene 11 años y él escucha ese llamado y quiere ganar un poco de plata, pues, ¿no? Y él no sabe que el petróleo es contaminante, ¿no? Y él va con sus hermanos, tiene un hermano de 6 años y otro de 4, y los 3 van corriendo al río para recoger el petróleo del río. Imagínense a Osman, es un niño muy flaquito, ¿no? Y se sumerge en el río sin ningún tipo de protección. Alrededor de él hay mucha más gente recolectando el petróleo, ¿no? Y cuando yo le pregunté qué quería comprarse con esa plata, él me dijo que quería comprarse un celular, un smartphone, ¿no? Aquí todos tenemos algún sobrino o algún hijo tal vez. Pensemos un momento cuando alguien así de esa edad nos pide un celular, pues simplemente vamos al centro comercial y lo compramos, ¿no? Y bueno, estamos con Osman. Osman está en el río, está recogiendo el petróleo. Cuando Osman Puñachí y sus 3 hermanos llegaron al río contaminado, vieron niños, madres embarazadas, abuelas y muchachos sumergidos en el agua o montados en canoas juntando el petróleo en baldes y botellas de plástico. El mismo río donde solían bañarse y construir castillos de barro en sus orillas, donde habían aprendido a nadar y a pescar zúngaros y bochicos, ahora emanaba un olor metálico que les daba náuseas. Les picaba la garganta, los ojos les lloraban. Roiser, su hermano de 4 años, se rindió primero. Luego Omar, de 7, y Naid, su hermana de 14. Sumergido en la corriente, Osman decidió quedarse hasta llenar su balde, ignorando que ese líquido inflamable que se pegaba a sus manos es el que permite que funcionen las ciudades. Apenas prestamos atención al petróleo, salvo por el olor acre que flota en la estación de servicio cuando llenamos el tanque del auto con diésel. Pero el petróleo no es algo que podamos apartar de nosotros, alejándonos del surtidor mientras nos tapamos la nariz. Gracias al petróleo y a las industrias derivadas de él, durante el último siglo hemos construido nuestro sistema de vida basándonos en su poder. Calentar nuestros edificios y hacer funcionar nuestras máquinas y vehículos, pensemos en una fábrica de televisores o el avión que tomamos para salir de vacaciones, consume el 84% del petróleo que se extrae anualmente en el mundo.
el 16% restante se transforma en insumos para fabricar millones de cosas. Sin el oro negro y esa alquimia moderna llamada petroquímica, sería imposible mascar un chicle o conducir un auto. No existirían las zapatillas, ni la pasta dental, ni el desodorante, ni los lentes de contacto, ni las carreteras asfaltadas, ni los neumáticos, ni la maleta con rueditas, ni los perfumes, ni el lápiz labial, ni los lentes de sol, ni el detergente, ni el enjuague bucal, ni la crema hidratante, ni las prótesis dentales, ni las camisas deportivas, ni la afeitadora desechable, ni las medias de nylon, ni las ollas de teflón, ni el gel para el pelo, ni el esmalte de uñas, ni el bloqueador solar, ni el paraguas, ni la bolsa de basura, ni las válvulas cardíacas, ni las aspirinas, ni las drogas para el cáncer, ni los fertilizantes agrícolas, ni conservantes de alimentos, ni los vasitos de poliestireno, ni el lubricante sexual, ni las vitaminas en cápsulas, ni la fibra óptica, ni el cemento, ni el cepillo de dientes, ni el champú, ni las cortinas de baño, ni las mangueras, ni los laptops, ni el papel fotográfico, ni el jabón, ni el tinte para el pelo, ni los bolígrafos, ni la tinta de los libros, ni las máquinas de rayos X, ni las botellas de agua mineral, ni las flores artificiales, ni los manteles, ni las alfombras, ni el pegamento, ni las pelucas, ni los fósforos, ni los extintores, ni el chaleco salvavidas, ni la dinamita, ni las pestañas postizas, ni la tapa del inodoro, ni los CDs de música, ni los audífonos, ni las bañeras, ni los botones de la camisa, ni el papel higiénico, ni los condones, ni casi todo lo que está hecho de plástico, desde piezas de naves espaciales hasta una Barbie, desde los balones de fútbol hasta cualquiera de los casi 3 billones de smartphones que hay en el mundo, como el que Osman Cuñachí, niño guajún, pensaba comprarse con el dinero que los ingenieros de Petroperú le habían prometido por su balde de petróleo. Era de noche cuando Osman y sus hermanos regresaron a su casa de madera. Al verlos, mamá los regañó por haber salido sin permiso. Entonces corrieron al patio donde tienen la ropa y cacarean las gallinas. Intentaron quitarse el petróleo del cuerpo con agua y con jabón, pero no pudieron. Usaron lavavajillas y no resultó. Se restregaron la cara, los brazos, las piernas con una escobilla y detergente para ropa, pero nada. Hasta que un primo, que también había estado en el río, les dijo que se limpiaran con gasolina de motocicleta. Esa noche Osman no pudo dormir bien por la picazón y el ardor de tanto haberse restregado el cuerpo. A la mañana siguiente, los ingenieros de Petroperú volvieron a Nazaret en sus 4x4. El aire todavía apestaba a gasolina. Una treintena de vecinos aguajón esperaban con sus baldes llenos de petróleo al lado de la carretera. Les habían ofrecido 150 soles, $46 por cada recipiente. Pero al final, y a pesar de los reclamos de la gente, los ingenieros solo pagaron 20 soles, $6. Osman recuerda que un ingeniero le preguntó su edad, anotó su nombre en una libreta y le dio 2 soles, 60 centavos de dólar, como propina por el balde que había juntado. El recipiente, le dijo el ingeniero, tenía más agua que petróleo. Osman, cuyo nombre significa el que es dócil como un pichón, no protestó como otros niños. Cuando volvió a casa, le dio una moneda a su mamá y con la otra fue con sus amigos a comprar una Pepsi y unas galletas de animalitos. Suerte que no está acostumbrada a hablar en público ni a leer en público, porque si no, Joseph, esa parte central, que tú sabes bien que ha sido fundamental para ganar el premio Gago de este año, el domingo te esperaban en Hollywood Oigan, y ustedes dos, habíamos quedado en darle vidilla a esto. Rebecca Solnit nos enseñó el concepto de mansplaining. Hombres explican cosas, ¿no? Aquí Mbembe nos enseñó el concepto de whitesplaining, que es blancos me explican cosas. Hoy ustedes dos nos han enseñado el concepto de authorexplaining, que es explicarnos al autor antes de dejarlo hablar. Déjenme hablar, por favor.
Ahora les quiero escuchar a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Para Joseph, por favor, ¿no? ¿Ninguna? Yo sí, no tengo. Sí. Ahora me toca. Nada, no les ha llamado nada la curiosidad. Vale, me interesa mucho saber la recepción y la acogida del libro en Perú. No tanto de los críticos, sino de la gente en la calle, cómo responden, porque es muy fácil. Si me cuentas esta anécdota a amigos de Perú, te dicen, no, pues estos chicos lo siguen haciendo y hay estos escapes porque quieren el dinero, ¿no? Es este círculo vicioso, esa violencia, ¿no? Y nuestras contradicciones, pero si había algún cambio, ¿crees? De escuchar realmente, porque no sé, yo veo sobre todo en Lima que está en un bloqueo ahí mental y claro, esas ganas, ¿no? de avanzar a toda costa. Sí, bueno, me encantaría responder que el libro ha generado algún cambio, alguna solución, pero eso yo no lo sé, no puedo saberlo. Lo que sí sé es mensajes de gente que yo no conozco, gente incluso del gobierno, que ha leído el libro y que me ha escrito después y me ha dicho que quieren hacer algo al respecto, ¿no? Que se quieren juntar conmigo, pensar en que, por ejemplo, que este libro pueda llegar a las escuelas, por ejemplo, que sea algo que a mí me ilusionaría mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba chico, en mi escuela jamás me hablaron de que en mi país existen, por ejemplo, 51 naciones amazónicas y que cada una tiene su lengua, por ejemplo, ¿no? Jamás me hablaron de que había gente que estaba resistiendo, ¿verdad?, a la contaminación de la naturaleza, de los ríos, de los bosques. Siempre, como es tratado esos temas, siempre son gente a la que se les reduce la herida, la tragedia, ¿no? Personas a las que simplemente les suceden las cosas, ¿no? Y que no pueden hacer nada. Y el libro, o intento yo reflejar en el libro que sí, aun cuando esas historias son muy aterradoras, son tristes, son devastadoras, a mí me queda la sensación, no llamarlo tanto de esperanza, ¿no? Sino más bien de tener de algún modo, sí, bueno, usamos la palabra esperanza, ¿no? De que hay gente que está resistiendo y que está haciendo algo al respecto, ¿no? El otro día, creo que te contaba a ti, Sandra, o a algún otro amigo, que me escribió un juez supremo, me escribió por WhatsApp, ¿no? Me dijo, señor Zárate, no sé cuánto, he leído su libro. Me habló específicamente la historia de Edwin Chota, ¿no? Hasta el día de hoy, 4 años después de su muerte, no hay nadie preso por ese crimen, nadie. Las personas que fueron detenidas por ese asesinato fueron sueltas después porque no avanzaban las investigaciones. Y el juez supremo me dijo, mira, he leído tu libro, quiero contactar a la familia de Edwin Chota, queremos hacer una romería, en mi país es como una misa, ¿no? Una celebración como un homenaje a este héroe ambiental y bla, 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 bla. Y yo le digo, bueno, está bien, aquí está el número del hermano. Sin embargo, le pido por favor que hagan algo al respecto para que se pueda resolver ese crimen, ¿no? O sea, está bien las buenas intenciones, ¿verdad? Pero no solamente es eso lo que hace falta, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, mi ilusión es que la gente que toma decisiones pueda leer el libro y pueda verse interpelado por las verdades que revela el libro, ¿no? Que en verdad son cosas que suceden todo el tiempo en mi país y en América Latina, ¿no? Pero yo creo que una potencia que tiene el periodismo narrativo es transmitir emociones a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje en la crónica es un motor para poder generar emociones, experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, para mí, aun cuando la crónica es literatura, para mí lo que yo estoy haciendo aquí es periodismo, ¿no? Es periodismo, ¿no? Y siendo como es el periodismo un servicio, un acto de generosidad y de enfocarse en la vida del otro, creo que lo que hay que hacer ahora es, o al menos lo que yo intento hacer, es poner toda mi capacidad para que la gente pueda enterarse de estas cosas, ¿no? Me parece que eso es importante, lo que me toca hacer a mí en todo caso, ¿no? Yo
hablando. Soy consciente que el periodismo no es para dar respuestas, finalmente las respuestas las tienen que dar otros. Yo también soy periodista, sin embargo, cuando tú hablabas del libro y hablabas de la esperanza, yo sentí exactamente lo contrario, que es un libro que invita a la desesperanza. Y cuando digo que invita a la desesperanza es porque toda esa narración, y esa narración específica en el caso del petróleo, por ejemplo, cuando dices, bueno, y frente a eso, ¿qué? Porque es que de alguna manera en nuestro mundo está construido alrededor de eso. Entonces, tú dices, sí, la resistencia poética, pero ¿para qué sirve la resistencia poética? Fuera para decir, esto tiene que cambiar, ¿sí me entiendes? Pero yo digo, si yo fuera mi hija y estuviera sentada aquí ahorita, diría, wow, empezando, no quiero tener hijos, porque a todo el mundo los voy a traer, ¿sí? Y segundo, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es? Bueno, bueno, lo que yo siento, claro, hay una resistencia poética en cuanto a la escritura, ¿no? ¿De qué lugar yo estoy de algún modo haciendo una propuesta de resistencia? Pero en realidad la resistencia en la vida real de estas personas no es para nada poética, ¿no? Para nada poética. Son personas que, digamos, siguen de algún modo al pie de ese conflicto, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, o sea, como gente que está en la parte, digamos, en las capitales, ¿verdad? Es al menos cuestionarlos, al menos, como yo decía en un momento, romper con esa rutina de indiferencia y de cinismo, para empezar. Y a partir de ahí tomar acciones y a partir de ahí tomar ciertas decisiones, ¿no? Yo creo que aún cuando pueda ser este un lugar común, creo que el hecho de que exista o de que este libro pueda generar una red de solidaridad, una red afectiva, en el cual cada uno pueda tomar pequeñas decisiones y que en conjunto puedan tener un impacto, me parece importante. Yo creo que ahí de algún modo radica algo de esa esperanza, ¿no? Obviamente esto no se va a resolver mañana, no se va a resolver mañana ni se va a resolver desde aquí, ¿no? Pero sí me parece importante que estas vidas sean retratadas con dignidad y sean retratadas como ciudadanos, ¿no? Que sean tratadas esas historias como pudiéramos contar las historias de la gente que vive aquí en Barcelona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso, ¿no? Yo siento que en todo caso lo que tenemos que hacer es fijarnos, voltear la mirada hacia eso, ¿no? En mi país, por ejemplo, muchas veces a la gente le importa más lo que sucede, no sé, en los atentados aquí en París, que lo que sucede en la Amazonía, que está a menos distancia. Porque no nos sentimos identificados con esas vidas, ¿no? Pensamos que no pertenecen a lo que llamamos país, ¿no? Entonces yo lo que intento hacer en un principio, que es algo, digamos, mínimo, pero al mismo tiempo es tan difícil, lograr de algún modo mirarnos en esas historias y que este libro funcione como un espejo, ¿no? Un espejo de nuestras contradicciones, de nuestro cinismo. Y creo que es importante eso, es como importante empezar a mirarnos de verdad y no simplemente poner el polvo, la basura debajo de la alfombra, ¿no? Creo que es importante eso. No sé si respondió a tu pregunta, pero es un poco eso. Poética, y por qué utilizo precisamente esta palabra cuando estaba hablando de este libro, es porque, por ejemplo, en la sección de madera nos da una serie de nombres ancestrales y palabras de honor que son caoba, cedro, cumaru, copaiba, catahua, no sé si estoy pronunciando bien, cashimu, ishingo, capirona. O sea, hace toda una lista de estos nombres de las maderas de los árboles que son sagrados a este pueblo. Entonces podemos leer esta litanía casi de las palabras, ¿no? Y la sensación de cuando estás leyendo estas palabras, aunque quizás son palabras que no conoces, ¿no? Pero sabes lo que son. Y existen todavía. Eso es la esperanza, que existen todavía.
Pero luego leemos también la litanía de las palabras del petróleo que pasa por el consumismo, ¿no? Y la diferencia entre estos dos párrafos de palabras es poético. Además, bueno, hay pequeñas cosas, por ejemplo, que llaman a Máxima la señora... La dama de la laguna azul. Exacto, la dama de la laguna azul, que es en realidad un poco gris. Pero luego que llaman, o sea, el petróleo, digo, la minería, se llama... Yanacocha, laguna negra, en quechua. Exactamente. Yanacocha. Que es curioso, pero bueno, son las palabras, ¿no?, que vas utilizando a lo largo para contar estas historias. La verdad es que las palabras terminan quedando, y esta manera poética también de ver el mundo natural versus el mundo del consumismo, que queda ahí también en las mismas palabras. Quería hacer una pregunta, si no sé, el clown pera. ¿Puede ser? Aunque no sea hollywoodense, no pasa nada. Pero as fast as possible. ¿Eh? As quick as possible. Un poquito, bueno, Con ritmo. con ritmo. Porque tenemos una clase incorporada. No, me interesa lo que decías recién, la proximidad a la gente. Hablas de esperanza. Pareciera que tú descubres a estas personas cuando en realidad muchos periodistas han ido en el caso. Entonces quería saber cómo reaccionan estas personas cuando te ven a ti y cómo estableciste vos una relación, porque en definitiva es una relación. Vos al final del libro terminas hablando por teléfono, ¿no?, con Osman, y preguntándole ¿Cómo le va? cómo está, cómo le va, y te cuenta un poquito de lo que está haciendo. O sea, estableces una relación, pero esa relación, digamos, ¿cómo fue? ¿Qué expectativas tenían ellos? Si tenían algunas, o cómo te recibieron, porque finalmente, por insistencia, ¿no? Bueno, esto es un problema, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Máxima, para yo poder acceder a ella, estuve intentando hablar con ella durante 3 meses, porque no quería recibirme, ¿no? Su hija mayor me decía: mira, yo entiendo, quieres hablar con mi mamá, pero estamos hartos de los periodistas. O sea, ya sabía que no le ibas a solucionar nada. Sí, ha venido tal, del BBC, de Al Jazeera, de tal y tal, y mi mamá sigue igual. O sea, sigo acá yo enfrentándome a la minera, y yo qué hago, ¿no? Entonces yo he tenido que hacer como un trabajo de explicarle cuál era mi intención, escribirle correos, mandarle cartas a mano, mandarle las cosas que yo había escrito antes ya, para que ella se dé cuenta que en verdad lo que yo quería era comprender lo que estaba pasando, y quería contar, digamos, lo que ella estaba viviendo ahí, ¿no? Entonces, luego que ella acepta, yo me preparo, junté un poco de dinero, ¿no?, la revista me dio un poco de dinero, sí, junté, me fui, tomé un bus, me fui, que es más o menos como yo escribo mis cosas, ¿no? Junto un poco de tiempo, junto un poco de plata, y luego me ve con mí mismo, ¿no? Nadie me va a becar, pues. Arriesgo. Sí, que no sé, a ver, no, es muy difícil escribir crónicas de largo aliento, sobre todo ahora que no hay, los medios te dicen que no hay plata, no hay tiempo, ¿no? Entonces, fui y me quedé, viajé 2 veces, y en las 2 veces cada una me quedé una semana, o sea, 2 semanas a vivir con ella, o sea, hasta me fui a labrar la tierra con ella, ¿no? Su casa es muy pequeña, es una cabaña de adobe, hay 2 colchones, o sea, dormí literalmente al costado de ella. ¿Y con el niño? Con el niño también, pero no en su casa, sino en la comunidad, ¿no? También viajé 3 veces, y si voy sumando todas las semanas que pasé ahí, más o menos alrededor de 2 meses, ¿no? 2 meses y medio por ahí. Hablé con más de 63 personas, hablé con la familia, ¿no? Entonces, un trabajo como casi como de antropología, ¿no? De etnografía. Para mí es muy importante reflexionar junto con la persona, o sea, no simplemente prender la grabadora y con mi lista de preguntas, no, sino reflexionar junto con ella, ¿no?
para mí, al menos en las crónicas, para mí es muy importante ese tipo de material, ¿no? Esa materia prima que es los pensamientos, las reflexiones, los recuerdos, las emociones, ¿no? Los datos y los hechos obviamente son importantes, pero a mí lo que más me importa es, como escribo en el libro, es la presión que ejercen esos hechos, esos acontecimientos sobre las personas. O sea, qué decisiones las motivan a tomar, qué efectos emocionales, psicológicos, de reflexión ocasionan en esas personas. Entonces, para mí era muy importante eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y voy a leerles un pedacito para que se entienda esto que estoy hablando. Por ejemplo, ¿no? En la parte del petróleo, ¿no? En la parte del petróleo, yo estoy caminando con la enfermera Janet Tuya, que es aguajón, y esta mujer, Janet, está muy preocupada, ¿no? Muy preocupada por, digamos, lo que está pasando, y está reflexionando, ¿verdad? Sobre el SIDA, ¿no? El SIDA ahorita, el VIH, perdón, es una epidemia, ¿no? Ahorita en la Amazonía. Y mucha gente que había ganado dinero del petróleo pues se iba a los prostíbulos, se contaminaba y luego contagiaba a las mujeres. Las mujeres, imagínense esto, o sea, si ya de por sí ser indígena supone vivir ya en una situación de exclusión, imagínense una mujer indígena pobre y encima tiene VIH, ¿no? O sea, ocupa el último escalafón de lo que sería. Y Janet Tuya es una excepción. Ella ha ido al instituto, ella es enfermera, es aguajún, pero ella está pensando todo el tiempo qué hacer para resolver los problemas en su pueblo, ¿no? Entonces, fuimos a visitar a una chica que tiene VIH y ella dice, ¿no? Dice, yo escribo esto. Dice, el marido, de hecho, de Janet Tuyas, ha ido a recoger petróleo también, ¿no? Y ella dice, no, solo espero que mi marido no tenga algo genético por estar todo el día en el petróleo. Suspira la enfermera, que no ha renunciado al deseo de ser madre de unos años. Imagínate, y si mi hijo nace enfermo, ¿no? Dice, pasada las 6 de la tarde, la linterna de nuestros celulares apenas sirve para evitar los charcos de sendero. Así, después de visitar unas cuantas familias, Janet Tuyas y yo llegamos a la última casa, la casa de un código blanco. Dentro de la cabaña de palos y hojas, un par de velas alumbran todo en un rincón y proyectan sobre el suelo de tierra nuestras sombras exageradas. Hay una cocina de leña, hay una repisa oxidada con platos y ollas, hay una bolsa con pastillas sobre una mesa roja de plástico, hay una tarima de madera con un colchón y sobre él una muchacha. Una cortina de gasa blanca nos separa de ella y la protege de los zancudos. Un recién nacido duerme junto a su pecho. La cuidan 2 mujeres, sus vecinas, que conversan en aguajún con la enfermera. En la penumbra apenas puede verse el rostro ojeroso de la joven, su cuerpo menudo, su voz es un susurro. Hace 5 días dio luz, me dice Tuyas. Tiene 17 años. No debo escribir su nombre. Antes de llegar, la enfermera me contó su caso. El marido, un aguajún que trabajó limpiando el petróleo del río, la embarazó y la contagió. El tipo, luego de cobrar el salario de Petroperú, había desaparecido. Las amigas de la joven juran que se fue con otra mujer a la ciudad. Tuyas le dice a la madre que no le debe lactar al niño para no enfermarlo, pero tras unos minutos de hablar con ella en aguajún, la enfermera se lamenta. Ya le dio pecho al bebito, le traduce. Dice que no tiene nada más que darle. Por la noche, mientras caminábamos de regreso al centro de salud, donde dejaría su mochila con las vacunas, Janet Tuyas pensaba en qué alternativas existían para ayudar a su pueblo. Con el derrame de petróleo habían cambiado muchas cosas, algunas para bien, pero los problemas que ya existían solo se habían agravado ante la precariedad de muchas familias y la indiferencia del Estado. En la selva de Nazaret se veían alteradas incluso las formas de amar y de sobrevivir. Y es un poco esa reflexión de las que hablaba, ¿no? Esas ideas de cómo cambia, digamos, incluso las formas de amar y sobrevivir, son cosas que van saliendo en la conversación con ella, ¿no? Esta frustración que ella siente
intentando hacer algo al respecto y no se puede, ¿no? Esa sensación de desesperanza, ¿no? Pero aún así ella sigue persiguiendo a las mamás con las vacunas, y esos gestos me parecen muy poderosos, y es ahí donde yo encuentro algo de esperanza. A mí no me gusta usar mucho esa palabra porque está mal entendida y demasiado romantizada, pero yo me atrevería a decir en este lugar que sí hay algo de eso ahí. O sea, hay una pulsión, una urgencia que merece la pena conocer, ¿no? Y bueno, y eso. Felicitaciones, bueno, quisiera saber un poco sobre en qué momento de las historias te diste cuenta de que estas guerras interiores de Perú profundo hacían parte de tu guerra interior y cómo conectaste con eso. Y además cómo sigue tu guerra interior, saber que cada movimiento que hacemos nos conecta por acción o omisión con ese dolor que siguen teniendo y todo ese sufrimiento que están teniendo estas personas que son tus ancestros. Sí, pues yo cuando yo empecé a escribir esas historias, al principio yo no tenía mucha conciencia de por qué las estaba escribiendo. Del epílogo un poco desarrollé esa idea, pero conforme yo fui viajando a la selva, sobre todo a la selva o a los Andes, me comencé a dar cuenta que muchos de los lugares y muchas de las cosas y realidades que yo veía y podía vivir estaban conectadas de algún modo, sin pensarlo, con la historia de mi familia, ¿no? Mi abuela, como bien contaba, leía Leonardo, ella nació en una comunidad indígena en los años 30, ¿no? Ella nació allí, pero muy pronto se mudó a una ciudad de la selva que se llama Pucallpa, que es la ciudad donde nació Edwin Chota, ¿no? Y de hecho mi abuelo, el marido de mi abuela, era de Selendín, que es del mismo pueblo de donde es Máximo, ¿no? Entonces comencé como a encontrar hilos conductores, conexiones que no había previsto, ¿no? Y es gracias, y eso me parece que es lo poderoso, que gracias a escribir estas crónicas es que yo también me pude de algún modo reencontrar con esa historia, porque cuando yo era niño en mi casa, en la casa de mi abuela, no se hablaba de dónde venía la abuela, y de dónde había nacido y de qué había pasado con ella antes de llegar a Lima, ¿no? No era una historia que a nadie le importaba o simplemente no se preguntaba eso. De hecho, yo creo, estoy seguro, convencido, ya lo comprobé, que yo soy quien más sabe de esto que mis tíos o mi madre, que es la hija mayor de mi abuela, por ejemplo. O sea, no tenían ni idea, no se han enterado ahora. ¿Por qué? Porque yo después, cuando comencé a tomar la decisión de escribir el libro, yo comencé a entrevistarla a ella, ¿no? La comencé a entrevistar durante todo el 2016, ¿no? Antes de venir para acá, viajé con ella incluso a Pucallpa, a visitar a sus familiares, a ver dónde había crecido y todo eso, y nos habíamos puesto como propósito que cuando yo volviera de Barcelona, ir a la comunidad o el lugar donde estaba la comunidad de Vistoso. Desgraciadamente, 2 meses después que yo vine aquí, la última vez que yo vi a mi abuela fue en el aeropuerto, y vine a Barcelona y 2 meses después ella murió de cáncer, ¿no? De una manera muy, digamos, inesperada, ¿no? Obviamente, claro, yo no pude viajar con ella y todo eso, pero mi plan, por ejemplo, y eso es algo que yo intento hacer hacia el final del libro, es abrir como una puerta para que en un futuro yo pueda escribir algo ya sobre ella y sobre esta historia que les cuento, ¿no? Claro, en ese momento, cuando yo vine a Barcelona, tenía la idea de escribir sobre eso, pero ponía a escuchar las entrevistas y no podía, era imposible, ¿no? Era muy, muy fuerte. Pero yo creo que con más distancia y con una mayor reflexión sobre qué verdad contiene la historia de mi abuela, voy a poder en un momento escribir algo sobre eso. Pero en principio yo creo eso. Para mí escribir Guerra del Interior ha sido como un viaje más bien de autoconocimiento, de autoidentificación, y eso me parece que es un regalo que el periodismo me ha dado sin que yo lo prevea, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Si les parece, hacemos, creo que hay una pregunta ahí también, hacemos las preguntas, Josep, para y así las juntamos todas. ¿Se escucha? Sí.
Enhorabuena, Joseph, enhorabuena a la editorial, y digo enhorabuena y no felicidades porque no tiene nada que ver con la suerte, sino con los méritos. Para cual querer a conocer tus crónicas aquí. Quienes hemos seguido el periodismo latinoamericano desde hace ya muchísimos años sabemos perfectamente, como ocurre también, digamos, que a veces la poesía no pasa de la poesía a la prosa, a veces la literatura pasa, no está en las novelas ni en los cuentos, sino en la narrativa periodística o lo que tú llamas crónica. Me gustaría que hablaras, si has reflexionado sobre ello, en cómo, por ejemplo, en el mundo anglosajón se suele titular, digamos, a este género, reportaje narrativo, y en español se le suele llamar crónica. La crónica, digamos, tiene una historia muy antigua que solemos llamar también crónica, aquellas crónicas gringas. Por cierto, un comentario, como ya veo que a ti no se te cae el pelo, y verás que a mí muchísimo menos todavía, que no se me cae el pelo, no se me cae el pelo. Quizá la próxima vez con Becky, que solo tú son presentes sus sueños. ¿Qué pasa? Está bien, está bueno. Está bien. Disculpe por las alusiones, como diríamos en el Parlamento, trataba de ser un mensaje irónico simplemente a partir de un concepto de que, midiendo el tiempo de uso de la palabra de las tres personas que se encuentran aquí, encontré paradójico el hecho de que las dos personas que no eran autoras del libro hubiera hablado 28 minutos 42 segundos y el autor del libro hubiera hablado 12:30. Simplemente me refería a eso. Y en la potestad, como si fuera la presidenta del Parlamento, que ya se va a disolver próximamente, me he permitido el lujo de tratar de plantear una ironía con mis amigos Leo Facho y Valery Miles, como usted bien sabe, y sin mayor acritud, que diría el expresidente González, ¿no? Qué político. Con pelo o sin pelo, le agradezco el comentario y tiene el uso de la palabra el señor Sí, le escucho. Sí, Alejandro, bueno, yo también, alguna vez hice un reportaje en la semana sobre qué alegría que justamente una persona como haya, digamos, hecho público toda esta progresada, hecho el trabajo de vida, y enhorabuena, la verdad que me emociona, ¿no? He escuchado el libro, aún no lo he leído, pero he escuchado que sí que y también es necesario suceda, ¿no? Básicamente mi pregunta más técnica y concierne al hecho del tratamiento del yo. Qué bien que te distancies, porque a veces me pasa que veo algunas crónicas donde el yo está saturado, o sea, la cronista o el cronista ha caído. Yo a veces me importa más el hecho de los personajes que la caída, la cronista, ¿no? Básicamente, y enhorabuena. Gracias. Sí, bueno, voy a intentar como juntar las dos preguntas porque creo que tienen conexiones y tiene que ver sobre todo con lo que yo entiendo por crónica, ¿no? Cómo yo concibo eso, y tiene que ver mucho con la voz de quien escribe, ¿no? Cuando me hacía la pregunta, ¿no? La amiga hace un momento sobre esta especie de autoidentificación, ¿no? Cómo me conectaba yo con mi trabajo, con la historia personal, la historia de mi familia, tiene que ver precisamente con lo que yo entiendo por la crónica, ¿no? Si bien la crónica es un género que se caracteriza por lo poderoso que es la mirada de quien escribe, ahí está muy presente la mirada. Para mí, escribir el libro ha servido un poco de buscar, entender desde dónde yo voy a mirar esas historias, ¿no? Una pregunta que yo me hacía durante todo el proceso de escritura y de edición del libro es una pregunta que no es periodística en realidad, que es más bien una pregunta más bien hasta filosófica, existencial, que es ¿quién soy yo a la hora de escribir esto? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿No? Soy Joseph Zárate, el reportero que trabajó en Etiqueta Negra,
que nació en Lima, ¿verdad? Fue a la universidad, ¿verdad? O soy Joseph Zárate, el nieto de Mamita Lili, que nació en Vistoso, en una comunidad amazónica, que creció en esa cultura, de modo que está conectado de algún modo con esa cultura, que comió comida amazónica desde niño y todo eso. ¿Quién soy yo? Pues soy una mezcla de eso, ¿verdad? Entonces, para mí, la crónica tiene que ver mucho con eso, ¿no? Creo que estamos, al menos en mi país, en el Perú, ¿no? Hay toda una especie como de revalorización, ¿verdad?, de la diversidad de voces, ¿no? Que no es siempre el reportero de la ciudad que va a la Amazonía o a la selva a contar las tragedias, lo que le pasa a los pueblos amazónicos o comunidades. Yo no soy simplemente un reportero que va de afuera hacia adentro a contar esto, sino que yo soy un reportero que tiene una conexión, una historia en común con esa realidad, ¿no? Yo me atrevo a establecer una conexión ahí en el libro, que es ese lugar que llaman, que la cultura predominante llama atrasado, llama no moderno, llama no salvaje, que se llama antiprogreso. Ese lugar, de ese lugar yo vengo. O sea, yo vengo a ese lugar y es de algún modo un compromiso con respecto a mi forma de mirar las cosas, a la forma en la que yo utilizo mi voz para contar las historias. Y eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Esa es más o menos mi idea que yo tengo de la crónica, ¿no? Entonces, no sé si comenzaba precisamente la pregunta, pero es más o menos lo que yo pienso, y desde ese lugar yo escribo, ¿no? Desde ese lugar escribo yo, sí. Si nos molesta que sea la última, luego aprovechamos porque los compañeros tienen que liberar el espacio y tal, y ya se puede firmar los libros, etcétera, y se puede platicar de la manera más directa con él. Tú dijiste que tú quieres crónica despertar emociones. No sé si es que debes decir que tu libro también es un libro de denuncia, porque esos episodios que narras tu libro son tan frecuentes en nuestro continente que es como el foco de muchas firmas con esa intención extractivista que obviamente destaca muchos comentarios. Mi pregunta sería si tuviste también esa intención, porque a los periodistas nos mueve la visibilización de ese tipo de episodios en que a las firmas no solo le importa la extracción, o sea, que solo le importa la extracción por encima de la afectación que se pueda tener en comunidades, en costumbres y en lenguas. Y yo, para redondear esto, haría la pregunta porque hemos hablado de la recepción del libro en Perú, pero ¿tú has tenido algún problema? Porque como sí que es un libro de denuncia, ¿has tenido tú, no sé, hay mucho coraje de hablar de estos temas? ¿Has tenido tú algún problema o alguien te ha comentado algo desde el poder? Bueno, en realidad no he tenido todavía, porque digamos, las crónicas han sido publicadas en diferentes años, y creo que no ha habido ninguna denuncia, ningún tipo de... porque yo les he dado también la oportunidad de que hablen. Entonces, en el libro ustedes van a poder ver, en el caso de Yanacocha, por ejemplo, hay un capítulo entero entrevistando a 3 ejecutivos de alta jerarquía de la minera, ¿no? O sea, ellos no pueden decir que yo no les di la oportunidad de mostrarme los documentos, sus mapas y sus descargos, ¿no? Pero es tan poderosa la desigualdad que, o sea, tú lees la historia con todos los argumentos, hace agua por todos lados, ¿no? Y hay datos, y hay documentación y todo eso. Entonces, yo creo que por eso no se han atrevido, como en otros casos, otros colegas, sí ha pasado, ¿no? Pero en mi caso no ha pasado todavía. Hay un pasaje, por ejemplo, en que yo cuento de cómo llegué a la casa de Máxima, ¿verdad? Y que fue muy, muy difícil porque yo tuve que ir casi medio escondido en una furgoneta, y cuando se dieron cuenta porque yo no era de ahí, me bajaron, porque estaban con un fotógrafo italiano, nos bajaron de la cola, nos dejaron ahí botados y tuvimos que ir por otro lado y luego cruzar una montaña a oscuras. Era muy complicado llegar a la casa de Máxima a riesgo de que nos pueda pasar algo, ¿no? Pero, digamos, en ese momento, pues, con toda la adrenalina y las ganas de querer llegar a ese lugar,
porque claro, Máxima vive en el corazón de un proyecto minero, o sea, está rodeada, ¿no? Y es muy difícil acceder ahí. Cuando tú pides permiso a la empresa, pues la empresa te hace primero su recorrido turístico, ¿no? De la bondad y la minería, y difícilmente te deja entrar a la casa Máxima, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, o sea, creo que el libro cumple una función también de denuncia, pero incluso más que denuncia, porque también es una palabra que se ha vuelto un lugar común, ¿no? El periodismo de denuncia, qué sé yo. A mí me gusta más usar, digamos, revelar, ¿no? Que revela una verdad humana, ¿no? Y creo que esa verdad humana, de la condición humana, que habla de nuestra vanidad, nuestro cinismo, nuestra indiferencia, hace que exista más empatía, ¿no? O sea, creo que la crónica tiene una gran posibilidad de crear un puente de empatía, ¿verdad?, entre el texto y los lectores, ¿no? Y eso me parece que es poderosísimo, ¿no? Poderosísimo. Denuncia tras denuncia tras denuncia siempre existen, pero creo que en el caso de la crónica como género, no es que sea el non plus ultra del periodismo, pero creo que como posibilidad ofrece eso, ¿no? Crear un puente de empatía y conmovernos, y interpelarnos, hacernos pensar, que no terminemos ilesos después de leer algo, ¿no? Entonces creo que eso es poderoso. Bueno, pues,